Bienvenidos a la NetCoreConf. Esto es una charla de Transat SQL para desarrolladores. La charla tiene dos partes, la que vamos a ver hoy, 55 minutos aproximadamente, que van a ser fundamentalmente demo y en la que vamos a hablar de dos temas. Transacciones y cómo se comportan, transacciones y bloqueos, y niveles de aislamiento y lo que tiene que ver alrededor, y cómo crear buscadores que funcionen bien. Y luego tiene una segunda parte que grabaré para la semana que viene fuera de la NetCoreConf, y que, bueno, si queréis saber dónde la cuelgo, pues en @miguelegea me podéis localizar y os la cuento. Bueno, yo soy Miguel Egea, soy el que os va a dar esta charla. Soy mentor en SolidCube y tengo más de 15 años o 20, no sé, mucho, más que el sol, trabajando con bases de datos y con la explotación de datos. Así que vamos a dejarnos de preámbulos y vamos a los datos. Os dejo aquí mis datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa. En ese código QR, si lo escaneáis, podéis localizarme en LinkedIn, y aparte de eso, en el slide tenéis todos los datos necesarios para contactar conmigo por si necesitáis cualquier cosa de esta charla o de cualquier otra cosa. La charla de hoy va a ir fundamentalmente de los puntos que hay arriba, de transacciones y niveles de aislamiento. En eso vamos a invertir la mayor parte del tiempo. Vamos a hablar de la cláusula with no lock. Y luego vamos a hablar de malas ideas en el desarrollo y cómo evitar que te vuelvas loco. Dentro de eso vamos a ver parte de código dinámico, buscadores, qué pasa con SelectMax, es decir, una serie de funcionalidades que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona una base de datos y cómo le podemos sacar más provecho. Al final, todo el mundo de las transacciones, bloqueos, etcétera, etcétera, es un mundo complejo porque se basa en tener conocimiento de que no estamos solos en el universo, de que hay más gente trabajando a la misma vez en el mismo objeto. Y como tal cosa es difícil de modelar, porque tienes que modelar para un suceso que realmente es difícil de probar. ¿Qué pasa si en el mismo instante llegan dos pedidos? Cuando hablo del mismo instante no hablo del mismo segundo ni en el mismo día, sino en el mismo instante. ¿Qué pasa si yo tengo 10 instrucciones y por lo que sea se ejecutan las dos primeras de un comando, las dos segundas del otro, luego tres de este, luego una del otro y así sucesivamente, ¿no? Como van alternando todo eso. Y si los que hayáis estudiado informática o sistemas operativos, ¿qué es lo que pasa con esa zona crítica, ¿no? En el que un proceso no se puede ejecutar dos veces, no puede estar ejecutando dos veces un trozo de código a la vez, porque lo que sea, pues porque necesita recursos compartidos, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que subyace detrás de las transacciones y los niveles de aislamiento, lo que pretenden modificar, lo que pretenden modelar. Entonces vamos a hablar al principio de bloqueos, ¿vale? Esta es una de las primeras tareas fundamentales, una de las primeras topics que hay que cubrir, que tenemos que saber de qué va y cómo se hace. Los niveles de aislamiento y los bloqueos están íntimamente relacionados, porque lo que hacen los niveles de aislamiento que define ANSI es implementar o darle forma a las normas ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de las transacciones, es decir, las cuatro propiedades que deben cumplir en una base de datos. Cuando hablo de esto siempre hablo de bases de datos que intenten cumplir esto. Me refiero a bases de datos relacionales. En este caso vamos a hablar de SQL Server. Las bases de datos orientadas a documentos no cumplen el ACID, no lo necesitan porque el propósito para el que están creadas no es modelar escenarios en los que la concurrencia pueda ser un problema, ¿no? Están más orientados a, pues eso, al manejo de documentos, de ficheros semiestructurados, etcétera, etcétera. No sé qué tan adecuados, precisamente porque no pueden resolver según qué tipo de problemas, están no sé, para hacer un sistema de facturación, por ejemplo. Con esto no pretendo yo entrar en ningún debate sobre distintos motores de base de datos, que cada cual utilice el que estime más oportuno, el que le venga mejor a su proyecto. Simplemente quería matizar el tema de la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y cómo lo implementan y por qué es un problema. A la hora de implementar los equipos, cuando yo hablo de los equipos, hablo de SQL Server, del equipo de SQL Server, del equipo de Oracle, de cualquier equipo. Tiene dos caminos de implementar: los basados en bloqueos y los basados en fotografías o en instantáneas.
tenéis una simplificación de lo que pasa en el slide descrito, pero vamos a ponernos en situación. Imaginad que el usuario A abre una transacción y hace un update sobre el registro número 100, ¿vale? Y el usuario B quiere consultar el registro número 100. Como el usuario A ni ha confirmado ni ha echado hacia atrás la transacción, ¿qué es lo que tiene que ver el usuario B? Esa es la pregunta. Entonces, el usuario B tiene que ver un dato que sea consistente, que sea válido, un dato que exista en la base de datos. Nosotros ahí podemos considerar dos caminos. Uno, en este momento no hay ningún dato válido, por lo tanto yo te bloqueo, no te devuelvo ningún resultado, esperando a que el usuario A haga commit o rollback. Y ese es el modo de implementación basado en bloqueos. La otra alternativa es, yo te devuelvo el último valor válido para esa transacción. Entonces, cuando he hecho ese update y el usuario B ha intentado hacer un select de ese registro, lo que ha pasado es que se ha hecho una copia de la última versión buena de ese registro, que va a ser la que se le va a devolver a todos los usuarios que solicitasen el mismo registro, ¿vale? De tal forma que no se hace un bloqueo, sino simplemente se le devuelve el último valor bueno. La aproximación no es ni mala ni buena, simplemente son dos diferentes. En la configuración original, out of the box, es decir, cuando tú ejecutas siguiente, si no tocas nada y creas una base de datos en SQL Server, los niveles de aislamiento están implementados basados en bloqueos. Si haces lo mismo en Oracle, están basados en instantáneas. Y ese es uno de los motivos tradicionales por los que se comportan de forma distinta, ¿vale? Por cómo tratan este tipo de circunstancias. En SQL Server, desde hace muchas versiones, no me atrevo a decir exactamente desde cuál, pero muchas, se implementan los niveles de aislamiento basado en instantáneas y basta con cambiarlo a nivel de base de datos. No hay que cambiar ningún código para utilizar un nivel de aislamiento basado en instantáneas por defecto. Lo vamos a ver ahora. No quiero deciros con eso que los que tengáis problemas de bloqueo directamente cambiéis la base de datos a un sistema basado en instantáneas, y os contaremos durante la sesión un poquito más el porqué. ¿Qué problemas son los que se presentan con los niveles de aislamiento y qué problemas queremos resolver? Tenemos que resolver, ¿vale? Entonces tenéis en columnas, en columnas tenéis los problemas en sí, ¿no? El dirty reads, lectura sucia, pérdida de update, lecturas no repetibles, lecturas fantasmas y detección de conflictos de updateo. Voy a intentar explicarlo también de voz, pero no quiero aburriros mucho, simplemente quiero que entendáis cuáles son los motivos fundamentales. Luego, a la izquierda tenéis los niveles de aislamiento. Y en filas tenéis los niveles de aislamiento. Read uncommitted, read committed, repeatable read, serializable, snapshot, read committed, snapshot. Esos son los 4 niveles de aislamiento. Y cada uno de ellos resuelve una serie de problemas de los que están arriba, de lectura sucia, update perdidos, etcétera, etcétera. Había empezado a explicar cada uno de esos con un ejemplo, pero yo creo que el mejor ejemplo es que os haga una demo de cada uno de los niveles de aislamiento y con eso lo resolvemos. Bien, pues vamos allá, vamos a ver, tengo aquí creada una base de datos que he llamado demo dirty reads, y en ella lo que vamos a hacer es crear una tabla, le vamos a insertar pues un montón de filas, 1019 filas, y vamos a actualizar una fila en concreto, ¿vale? En esta tabla, si yo abro una transacción, bueno, no sé si, y hago un select where id igual a 100, obtendría un bloqueo, ¿vale? Este bloqueo viene porque estamos en el nivel de aislamiento por defecto de SQL Server, en el read committed, que resuelve de esa forma las transacciones. Le voy a dar a stop. Si yo hago menor que 100, funciona. Si hago mayor que 100, funciona. Por lo tanto, solo está bloqueado este registro, ¿vale? Y si en lugar de hacerlo así, utilizamos o bien el hint no lock, es decir, where id igual 100, vemos este valor de aquí, el sucio, o bien si decimos set transaction isolation level read uncommitted, ejecutamos este comando y hacemos lo mismo,
obtendremos esa lectura sucia. Es lectura sucia porque si yo hago aquí rollback y vuelvo a ejecutar este mismo select, devuelve una cosa diferente. Bueno, eso es el motivo de la lectura sucia. Y la lectura sucia solo las presenta el nivel de aislamiento read uncommitted, ¿vale? Ahora vamos a volver y vamos a ver de esto es lo que a donde yo quería llegaros. Este es el único nivel de aislamiento que presenta lecturas sucias. Vamos ahora a ver el problema de updates perdidos, que lo presentan tanto el read uncommitted, el read committed snapshot y el read uncommitted, ¿vale? Vamos a verlo. Para eso nos volvemos a nuestro query, ¿vale? Voy a hacer rollback en ambos casos. Para asegurarme simplemente que está hecho, ¿vale? No para otra cosa. Y entonces, este begin-tran update lo voy a sustituir para que veáis que es igual. Voy a borrar todo para que se quede claro, ¿vale? Estoy en el nivel de aislamiento read committed, perdón, y lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Aquí le vamos a poner esta no es la fila 100 y voy a ejecutar el comando. Aquí voy a hacer commit. Aquí voy a hacer commit. Y el problema viene que esto lo va a aceptar. Probablemente no veáis ningún problema, pero este valor se basa en un registro que no existe, ¿vale? Dicho de otra manera, imaginad que esto fuese así. Insert select foo from t into almohadilla test, ¿vale? Where id igual 100. Que esto lo hacemos mucho, no lo hacemos con estos valores, pero lo hacemos con la facturación, ¿vale? Leemos un valor. En lugar de leerlo en una variable, lo estoy metiendo en una tabla porque necesito poder recogerlo después, ¿vale? Entonces, nosotros lo que haríamos es este begin-tran y aquí se ejecutarían de esta forma, ¿vale? Y ahora, ahora yo diría que select este update sea esto más select foo from test, ¿vale? Es decir, que sea, o mejor dicho, es el select foo de test más dos puntitos, ¿vale? Un puntito y otro puntito, ¿vale? Vaya. Vale, voy a hacerlo así. Esto es porque le he puesto que de tipo de datos es un varchar. Eso ha terminado la transacción, además, con lo que ya no tiene sentido hacer commit. Voy a volver a hacerlo. Drop tablet test. Ok. Y voy a poner esto y voy a hacer esto. Aquí estaría ya hecho. Y ahora aquí hago este update. Ahora aquí hago este update. Vale. Se queda bloqueado. Ahora hago este commit. Vale. Y ahora vosotros esperaríais, supongo, que puesto que le he sumado 2 puntos y 2 puntos, es normal esperar que tenga 4 puntos al final, ¿no? Y si yo hago select asterisco from t where id igual a 100, pues lo cierto es que de 4 puntos nada. A ver si lo podemos ver, ¿vale? Si yo le digo control F, veréis que no está más veces, ¿vale? Solamente hay 2 puntos, es decir, no me los ha acumulado.
De alguna manera, eso es lo que esperaría. Imaginad que estamos hablando de una factura. Alguien que dice, ay, voy a leer lo que hay en esta factura, le añado 100 euros. Otro que dice, voy a leer lo que hay en esta factura y por otro concepto distinto, otro proceso, le añade 50 euros. Como resulta que ha pillado el primer update, pues el segundo se lo calza, no se da cuenta de que el registro se ha venido modificado porque tenemos este patrón de select más update y eso no nos puede pasar, ¿vale? Ese es el problema de los poco conocido probablemente de los updates perdidos, ¿vale? Vamos a seguir con las demostraciones. Ahora vamos a hacer una demostración sobre el siguiente de los niveles de aislamiento, sobre el siguiente de los problemas que presentan los niveles de aislamiento, que son non-repeatable reads, es decir, lecturas no repetibles. Este también lo presentan, es parecido entre comillas a los updates, pero tiene que ver más con los selects que con los propios updates. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que es, esto viene a colación de la misma historia. Vamos a poner aquí commit para que asegurarnos que las transacciones las hemos hecho. Seguimos en el nivel de aislamiento por defecto porque es el que estamos manejando. Entonces aquí simplemente voy a hacer un select y este select lo voy a hacer 2 veces dentro de la misma transacción, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer aquí es poner este es un nuevo valor, ¿vale? Entonces abrimos una transacción, hago un select, esta no es la fila 100, dice que sí que lo es, hacemos un update, hacemos el commit, hacemos de nuevo el select dentro de la misma transacción y obtenemos, este es un nuevo valor. Es decir, estamos obteniendo un valor diferente, a pesar de que estamos en la misma transacción y es exactamente la misma instrucción, ¿vale? Y da igual que yo le haga commit o que no se lo haga, al final ese es el problema de las lecturas no repetibles. 2 veces el mismo select en una transacción devuelve valores distintos. Si por el contrario nos ponemos en el lector en un set transaction isolation level read committed, es decir, si cambiamos el nivel de, repeatable read, el siguiente nivel de aislamiento, y probamos esta misma sentencia, voy a hacer, el commit ya está hecho, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, este es otro nuevo valor, hacemos un begin tran, lo mismo, begin tran y hacemos el select, este es un nuevo valor. Ahora hago el update y aquí sin embargo se me queda bloqueado sin haber hecho ningún select en el otro caso. ¿Y eso por qué es? Al estar el nivel de aislamiento en repeatable reads, lo que SQL Server está haciendo es implementar un bloqueo compartido sobre el registro con ID 100. Este ha intentado tomar un bloqueo exclusivo y no ha podido hacerlo, ¿vale? De tal forma que en tanto en cuanto yo no haga commit o rollback, esta lectura, si la hiciese 100 veces, siempre me va a devolver lo mismo, porque este update no llega a hacerse nunca jamás. Claro, el comportamiento de que la lectura sea repetible es bueno. El que se quede bloqueado, pues igual no tanto, ¿no? Se queda bloqueado hasta que yo haga commit, obviamente. Y ahí ya hace el update, hago commit, y si ahora leo, pues obviamente está el nuevo valor, pero ya es dentro de otra transacción. Esto tiene un poquito más de sentido. En resumen, repeatable read, a cambio de bloquear en muchas más ocasiones, es capaz de prevenir los problemas de lecturas fantasma, ¿vale? Entonces, si volvemos aquí si volvemos a los gráficos, tenemos que read committed sigue teniendo el problema de non-repeatable reads y repeatable read no lo tiene, y esto es la forma en la que lo he implementado, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las lecturas fantasmas y vamos a hacer lo mismo. Voy a seguir en el nivel de aislamiento repeatable read y vamos a ver cómo este sí tiene problema de lecturas fantasma y el nivel de aislamiento serializable no lo tiene. ¿De acuerdo? Ok, estamos en este escenario. Voy a poner el nivel de aislamiento repeatable read, voy a abrir una transacción, ¿vale? Voy a comprobar con este select where id mayor que 1018 que hay un registro. Como estoy dentro de una transacción en lecturas repetibles,
¿qué pasa si inserto un nuevo registro? Dentro de esta transacción debería no verlo, sin embargo sí que lo veo. Y si lo inserto dos veces, lo veo dos veces, ¿vale? Entonces esto es lo que se conoce como lecturas fantasmas, porque me están apareciendo registros que no estaban, ¿vale? Si yo cambiase este nivel de aislamiento a serializable, ¿vale? Y hago esto, fijaos que hay dos registros siguientes, y hago este insert se queda esperando a que la transacción de la derecha haga commit o rollback. Obtiene un bloqueo. Y obtiene un bloqueo. Fijaos que estamos bloqueando registros que todavía no existen. Estamos bloqueando la posibilidad de que se inserten registros en el nivel de aislamiento serializable. Algunas ORM ponen este nivel de aislamiento por defecto, así que tened muchísimo cuidado, porque es súper agresivo, como podéis estar comprobando. Y además no te previene de cosas como hacer un select max, porque podría obtener dos select max y bloquear uno con otro. ¿Vale? En cualquier caso, voy a hacer este commit para que veáis que se terminaría el insert, ¿vale? Y que ahora en otra transacción pues ya aparece y no tiene más, ¿vale? Entonces estamos aquí, lecturas fantasmas, lecturas no repetibles, pérdida de update, etcétera, etcétera. Y aún no hemos hablado ni un poquito de los niveles de aislamiento basados en instantáneas, ¿vale? Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre unos y otros y seguimos con la narración, ¿vale? Vamos a ver. Ok. Lo primero, podemos ejecutar comando como este, que permite el read committed snapshot, y simplemente lo ejecutamos, y podemos comprobar si una base de datos tiene habilitado el read committed snapshot o no. Por ejemplo, la base de datos demo sí lo tiene habilitado, la base de datos demo dirty reads no. ¿Cuál es la diferencia de comportamiento? Voy a estar en demo dirty reads, hago un begin tran, hago un update de una columna, no hago ni commit ni rollback. Aquí hago exactamente lo mismo, nivel de aislamiento por defecto, mejor que ejecute todo, ¿vale? Bloqueo, ¿vale? Si nosotros ahora buscamos qué proceso está bloqueando, pues el proceso, este proceso de aquí, está bloqueando a este proceso de acá, ¿vale? Sin más. Si yo aquí hago rollback, pues el proceso acaba y se acabó. Aquí voy a hacer rollback también, solo porque no hayan transacciones pendientes, que no penséis que una ejecución cambia a la otra. Y ahora simplemente voy a hacer lo mismo, pero en la base de datos demo, ¿vale? Sin cambiar nada, sin poner ningún set ni nada por el estilo, ¿vale? Y ahora este select. Y este select me devuelve fila 100, no me devuelve foo, ¿vale? Me devuelve fila 100. Si yo hiciese commit, ¿vale? Para que veáis que estamos en la misma base de datos, y vuelvo a ejecutar este comando, me va a devolver foo, ¿vale? Y esto es porque tiene el problema de las lecturas repetibles, porque es un nivel de aislamiento read committed, ¿vale? Y ahora si yo hago commit, pues ya está, se acabó la transacción y listo. Pero ya no tiene el problema de los bloqueos, es decir, tiene los mismos problemas en cuanto a la tablita que estamos moviendo. Da igual que esté en el nivel de aislamiento read committed snapshot o en read committed, ¿vale? Lo que cambia es si se comporta bloqueando o si se comporta generando versiones de las filas. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a ver uno más. Nos queda este de detect update conflicts, ¿vale? Si detecta los conflictos de update o no. Y vamos a ver cómo sería detectar esto, que es algo parecido a lo que hemos hablado de update perdidos, ¿vale? Si de alguna manera detectamos la parte de update perdidos. Ok, vamos allá. Ok, allá vamos. Vale. Lo primero, vamos a habilitar, vamos a ejecutar alter database demo set alone snapshot isolation, que es el otro nivel de aislamiento, ¿vale? Podríamos comprobar en la base de datos sysdatabases que existe y que está habilitado, pero bueno, para el caso es lo mismo, lo acabamos de hacer. Entonces simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a ejecutar esta transacción, voy a seleccionar un elemento, ¿vale?
que pone fila 300 y luego en otra transacción diferente voy a actualizar esa fila. Hemos quedado en que esto se podría gestionar con su commit incluido. Esto se podría gestionar con bloqueos o con versiones de filas. Es decir, si yo eso se ha actualizado, pero da igual. Si yo ejecutase 50 veces este comando dentro de la transacción, 50 veces que me devolvía el valor que tenía cuando yo comencé la transacción, ¿vale? Si yo abro una nueva conexión y ejecuto este select, me devuelve otro valor porque es un valor ya confirmado. Pero cuando yo abrí esta transacción, este valor valía fila 300 y mientras que esté dentro de esta transacción, el Snapshot Isolation Level tiene Repeatable Read, es decir, no tiene problemas de Repeatable Read y por lo tanto es capaz de mostrarme el mismo valor que había cuando comencé la transacción. Ahora, el problema está en si yo tengo que actualizar ese valor. Si yo tengo que actualizar ese valor, potencialmente lo leí para hacer cualquier operación y después hacer un update. Pero me han cambiado, me han movido el suelo debajo de los pies, es decir, yo ahora voy a hacer un update y voy a poner en foo un valor, pero foo ya no vale, ¿vale? Ya no vale lo que valía al principio. Entonces, este comando se da cuenta y te dice que el snapshot isolation, lo voy a poner aquí para que se vea mejor, snapshot isolation abortó la transacción por un conflicto de update. No puedes utilizar el snapshot isolation level para acceder a la tabla directa o indirectamente, para hacer update, delete, insert en una fila que ha sido modificada o borrada por otra transacción, ¿vale? Intenta la transacción o cambia el nivel de aislamiento, en fin, te da una serie de alternativas para que puedas solucionar este problema. Pero esto no es un problema, ¿vale? Esto en sí, lo único que es una ventaja, es que yo puedo trabajar sin que me dé sin que me dé muchos quebraderos de cabeza. Imaginemos esta otra situación, decía, vamos a poner el nivel de aislamiento en Repeatable Read, ¿vale? Y entonces voy a ejecutar este comando. Como veis es el mismo comando que tengo aquí a la izquierda. Lo ejecuto. Y ahora hago este update. Es sobre el mismo registro. Lo he leído y lo he actualizado, ¿vale? Es el problema de del que intento actualizar un registro sobre el que he leído. Como estoy en un nivel de aislamiento bastante basado en bloqueos, pero bastante agresivo, el Repeatable Read, este se ve bloqueado porque aquí hay un bloqueo compartido. Pero este sigue funcionando. Y si ahora llega este update, ¿qué es lo que obtenemos? Un deadlock. Es decir, el problema sigue existiendo independientemente de que nosotros lo hagamos o no, del nivel de aislamiento que elijamos. Es un problema meramente de concurrencia. Está en cómo se resuelve, en si elegimos a alguien para matarlo y tenemos un deadlock, o si por el contrario utilizamos una estrategia de este tipo que no es un deadlock, sino que tú no puedes actualizar este registro porque te está pasando en una versión vieja. No es exactamente lo mismo, no pretendo que penséis que es exactamente lo mismo, pero creo que sí que queda bastante más claro cuáles son las diferencias entre cada uno de los niveles de aislamiento y los problemas que solucionan y cómo no los solucionan. Fijaos que si por lo que sea, que es un requisito bastante agresivo, pero si por lo que sea necesitaseis algo parecido al nivel de aislamiento de instantáneas, lo suyo sería ir al nivel de aislamiento snapshot, que es agresivo, pero no es agresivo en bloqueos, es agresivo en recursos y no tiene ninguno de los problemas y además tiene la detección de conflictos. Es decir, si vuestro nivel de aislamiento ahora mismo es serializable, cambiar a Snapshot os va a ofrecer ventajas con total seguridad en el rendimiento, ¿vale? Y si estáis utilizando Read Committed, considerad si tenéis problemas de bloqueos, si no, el problema que no tenéis, no intentéis solucionarlo, probar el Read Committed Snapshot de forma que si vuestra aplicación se comporta bien con este nivel de aislamiento, y fijaos en las pruebas que hay que hacer, las pruebas de concurrencia, pues quizá simplemente cambiando esa variable, haciendo ese alter de la base de datos, obtengáis un mejor rendimiento de vuestra aplicación y mucho menor nivel de bloqueos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una última demo que va a ser los problemas que puede presentar Nolog. Y los problemas van más allá meramente del hecho de
del que hemos estado viendo, ¿no? De que tú hagas un select y que haya un valor que no existe. Entonces lo vamos a ver con una demostración que es gentileza de mi amigo Ichik Vengan. Yo se la vi la primera vez hacer a él y bueno, entonces voy a crear una tabla que básicamente lo único que hago es que tiene un campo ID que es un GeoID, ¿vale? Y tiene un campo foo que es muy grande para que ocupe una página entera. Esto es básicamente para que ocupe mucho sitio la tabla. Y en esa tabla le voy a insertar 1000 filas, ¿vale? De tal forma que yo sé cuántas filas hay, ¿no? En T2 hay 1000 filas. Y bueno, si esto lo ejecuto muchas veces, debería decir 1000 filas todo el tiempo, ¿vale? Entonces voy a poner este bucle a hacer updates, ¿vale? Y en paralelo voy a poner, vale, declare, perdón, que este script le tiene un error, declare @star date.time set @stardate igual a getDate, ¿vale? Para que se espere, básicamente lo que queremos es que espere 50 segundos o algo así. Entonces lo voy a ir ejecutando, ¿vale? Voy a ejecutar en paralelo este otro y entonces voy a crear la tabla contador, ¿vale? Y voy a ejecutar este script. Ok, entonces básicamente lo que está pasando ahora mismo es que se están ejecutando, yo lo diré, en paralelo se está ejecutando este update y este select count, ¿vale? Ahora mismo llevamos 25 segundos, 26, lo vamos a parar ya, ¿vale? Así, mira, este lo detengo, este también lo detengo, ¿vale? Este se ha parado él solo, no sé, bueno, es que le he dado a detener a este, ¿vale? Y este sigue aquí haciendo sus updates, también lo detengo, como veis ha actualizado 100 filas en cada momento. Y si ahora mismo hago select asterisco from contador, lo que yo esperaría tener es siempre 1000 filas. Sin embargo, la primera vez ha contado 1000, aquí ha contado 1001, aquí ha contado 1002, aquí ha contado 969, aquí ha contado 1002, ¿vale? Veis que son instantes ligeramente diferentes, 1001, ¿vale? Si ordenamos, tiene 636 filas, de esas 636 filas en 40 más... A ver... A ver cuándo está el 1000, aquí. Ok, de la 488 a las 636, 100 y pico registros, 130 o 140 registros, más estos 30, 200 registros, más estos 40, en torno a 200 veces. De las 600 que se ha ejecutado, ha devuelto un valor que no existe, un valor erróneo, ¿vale? Esto es un ejemplo un poco forzado, para seros sincero, porque he puesto una columna clave primaria que es un GeoID y básicamente lo que intento es, como el índice clustered, la clave primaria en este caso que es el índice clustered, marca la ordenación de las páginas en el nivel de hoja, pues al hacer un update de un registro de eso y ponerle otro valor, probablemente haya tenido que moverlo de página. Y lo que ha pasado es que el registro lo ha contado dos veces porque lo leyó, como está leyendo lectura sucia, se actualizó y lo volvió a leer, o al revés, estaba leyendo al principio, se actualizó y se vino al principio donde ya había leído, donde ya había pasado el puntero y no volvió a leerlo. Por lo tanto, de esa forma, algunas veces pierde registros y otras veces gana registros, ¿no? Este es select count. Pero esto, que en este ejemplo forzado, es en una tabla súper sencillita en la que solo hay un índice. Cuando tú tienes 25 índices y el plan de ejecución decide si va a utilizar uno o si va a utilizar otro, updates de este tipo te pueden hacer que no des bien la facturación, ¿vale? Que en tu listado que imprimen no salga bien si le pones no log. Y que además no tenga explicación, ¿vale? Porque ya me diréis, ¿cómo explicas tú que este count ha dado un valor diferente? Entonces, por favor, tened precaución cuando lo utilicéis. Yo sé que el código por ahí, por el mundo, está lleno de no-log, pero es una fuente potencial de poltergeist, ¿vale? Y no hay nada peor en un sistema informacional que los misterios sin resolver, ¿vale? Entonces, simplemente tened cuidado. Venga, vamos al siguiente capítulo.
Bueno, otra de las cosas que pasan y que tienen relación con todo este tipo de cosas, de bloqueos, de niveles de aislamiento y todo esto, viene por un problema muy común en todas las aplicaciones, que es insertar nuevos objetos, ¿vale? En algunas ocasiones hay requisitos del estilo tengo que insertar un valor y no puedo permitir huecos por requisito legal o por lo que sea, no puedo renumerar, ¿no? Lo que sea. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? ¿Pongo un identity o no lo pongo? ¿Pongo una tabla de contadores? ¿Cómo gestiono los bloqueos? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver alguna de estas cosas a través de, por supuesto, como viene siendo en la charla, a través de pues de una pequeña demostración, ¿no? Y en esta demostración lo que vamos a ver es cuáles son las alternativas que hay, qué ventajas y qué inconvenientes tienen y que vosotros podáis evaluar cuál de ellas os interesa más, ¿vale? Bueno, tenemos esta tabla, créate tabla factura, que es una tabla que tiene una serie y un número de factura y una fecha y un cliente y una clave primaria por serie y por número de factura. Lo que queremos nosotros es que para cada serie pues se inserte el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y para eso tenemos este código. Tenemos el número de factura, una variable, tenemos la serie que va a ser AAA, ¿vale? Obtenemos la factura de la serie y hacemos algo así como eso puede ser nulo la primera vez, pues va a ser select arroba numFactura igual a coalesce arroba numFactura, 1, ¿vale? Para que evitemos el problema de que esto haya devuelto null porque no exista ninguna factura de esa serie y la primera vez pues nos inserte un null, ¿vale? Entonces si yo ejecuto esto y luego ejecuto esto en paralelo, es decir, dos procesos van a meter una factura, le he puesto que tengo un delay de 10 segundos para simular que los sistemas están ocupados, es una exageración, pero bueno, aquí ha hecho un insert, ¿vale? En esta tabla. Y en esta sigue esperando, lleva 18 segundos, vamos a hacer un commit. Y cuando yo termino de hacer eso, es decir, cuando este insert se confirma y este viene a intentarlo, me da una violación de primary key, que no puede insertar un documento. ¿Por qué? Porque he insertado un valor que no tiene, o sea, que ya existe. Es decir, estos dos han leído el mismo número de factura desde la primera vez, ¿vale? Si estáis pensando que insert into factura select max de no sé qué cosa soluciona el problema, no lo soluciona, simplemente hace que este wait for delay sea más corto y que sea más difícil de detectarlo, pero no soluciona el problema, ¿vale? Y no soluciona el problema porque los lectores no bloquean lectores en ningún nivel de aislamiento. Si esto decimos, bueno, pues eso es porque es, voy a hacer aquí rollback, ¿vale? Por si acaso, y aquí voy a hacer commit de nuevo, simplemente para asegurarnos que está, ¿vale? Dice, no, esto es porque el nivel de aislamiento es pequeño, lo voy a poner serializable. Set transaction isolation level serializable. Vale, el más gordo de todos los que se pueden. Volvemos a lo mismo, inserto. Voy a esperar a que aquí pasen los 10 segundos que van a pasar primero, porque este lleva 7 y este 5. Ya ha llegado a sus 10 segundos. Vale. En este caso, simplemente hemos obtenido un deadlock. ¿Vale? Está insertado y ha funcionado, pero porque se ha elegido esta para víctima de un abrazo mortal. Pero sigo sin solucionar el problema. Cambio el problema de un sitio a otro. Vale, ¿qué alternativas tengo a esto? Vale, pues tengo dos fundamentalmente. Una es create table contadores. Creo que ya existe, pero lo voy a borrar por si acaso. Tabla no, mejor table. Ok, create table contadores, serie nchar 3, numFactura int, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es que en lugar de obtener el número de factura así, el número de factura lo obtenemos haciendo
Ok, decimos update contadores, set numFactura, set arroba numFactura igual a numFactura igual a numFactura más 1. Vale. Where serie igual arroba serie. También lo podríamos hacer con una cláusula output. No sería problema hacerlo de esta forma. Y decimos if arroba row count igual 0, es decir, si no se ha actualizado nada, insert into contadores begin values select arroba serie arroba numFactura. Bueno, en este caso sería un 1 directamente y diríamos que select arroba numFactura igual 1. Vale, y al final, sin tener que hacer este wait for delay, simplemente insertamos este valor. ¿Vale? Voy a poner el nivel de aislamiento readd committed, que es el valor por defecto, si recordáis, ¿de acuerdo? Aquí también. Y vamos a copiar todo este script tal cual está acá. Vale, entonces, si yo ejecuto este select, bueno, y le dejo aquí el wait for delay 10 segundos para que no penséis que hay trampa ni cartón. ¿Vale? Hago este, ok. Entonces, este señor que ha empezado debe haber hecho la operación, debe ser el que inserte el factor número 1, vale. Esto lo voy a detener. Esto tiene que ver con que delete from factura. Pero yo ya había insertado un valor 1, ¿no? Entonces tiene 2 registros y esto no puede ser. Esto es rollback, lo ejecutamos de nuevo y os prometo que esta vez ya sí. Vale, begin tran, ejecuto de nuevo. Entonces este tardará 10 segundos, como hemos visto antes, dará un resultado, ¿ok? Y este, supongo que no tengo más commit pendientes. Bueno, en cuanto he terminado el commit, ¿ok? Ha hecho el insert, pero ya no me ha dado clave duplicada. Es decir, si yo ahora me voy a select asterisco from factura, pues tengo la factura número 2 y la factura número 3 porque ya había hecho el insert en la tabla de contadores antes y ya está. No hay mayor problema por eso. Es porque he borrado el otro registro y aquí sí que se había insertado. Si no, tendría pues 1 y 2 como es normal. ¿De acuerdo? Es decir, ya evitamos este problema. Otra forma de solucionarlo es que dentro de una transacción se pueden hacer zonas críticas. sp get applog y le puedo decir añadir factura, que es un bloqueo exclusivo, ¿vale? Exec creo que es exclusive, ¿vale? De tal forma que como he obtenido un bloqueo exclusivo, si intento añadirlo aquí, pues no voy a poder. De tal forma que si ahora pusiese ese select max o cualquier otra cosa, no tendría problema, seguiría funcionando porque ese select max lo hago en zona crítica, lo hago de forma exclusiva. Hay otros métodos de lograrlo, en fin, tanto da. Ok, pues hasta aquí la demo de select max y applog. Malas ideas de desarrollo. De 0 a menos 100 en la velocidad de ejecución. Permitidme la broma, vamos a ver algunas de las cosas que yo me encuentro, que me he encontrado en mi vida profesional por ahí y que pueden penalizar el rendimiento. Entenderlo como meras recomendaciones. Hay escenarios, cuando los comandos existen, es porque hay escenarios en los que son necesarios. No quiero decir con esto que haya que de repente olvidar cualquier práctica, olvidar cualquier cosa que estáis haciendo durante mucho tiempo y que os está funcionando. Yo solo que pretendo poner un poquito de luz para que sepáis qué pasa detrás
detrás de las cámaras cuando se apagan los focos, que es lo que está haciendo el servidor de SQL por detrás, para que cuando desarrolláis aplicaciones pues tengáis un poquito más claro qué es lo que hay. A la hora de ejecutar código dinámico, pues el código dinámico, como todo lo que tiene con cierto dinamismo, al final acaba siendo un problema porque es menos previsible. Y lo que es menos previsible se puede optimizar peor. Recordad de todas formas que Transfer de SQL es un lenguaje de cuarta generación y entendiendo por probablemente el único lenguaje de cuarta generación que ha funcionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un lenguaje en el que tú dices qué quieres pero no dices cómo lo quieres. Entonces, estos comandos se van a interpretar y se va a buscar el mejor plan de ejecución, el que sea más, el que sea mejor para resolver la query en cuestión que tú estás pidiendo. Y eso también funciona cuando hablamos de exec o de SP execute SQL, ¿vale? ¿Qué problemas pueden tener los códigos dinámicos? Pues fundamentalmente nos enfrentamos a problemas de dos tipos. Uno es hasta viejuno, da cosa contarlo a estas alturas de la película, pero yo qué sé, siempre hay alguien despistado que no ha oído hablar de esto, entonces me permitís el pequeño mensajito para que quede claro los problemas de inyección de código SQL. Y os voy a hacer una demo muy chiquitita de cuáles son esos problemas para que quede claro cuál es. Y problemas de rendimiento porque los planes de ejecución no sean buenos, ¿vale? Entonces vamos a ver eso y os voy a contar un poquito además cuál es la sintomatología y qué cosas me han pasado relacionado con este tipo de cosas que me he encontrado con desarrolladores que han tenido problemas y cómo se han resuelto. ¿Ok? Pues nada, vamos a ver esta pequeña demostración sobre código dinámico. Vamos a ver este script. Lo que tiene es una variable en el que vamos a almacenar un query cualquiera, select asterisco fronte de igual a lo que sea. Yo digo muchas veces en mis charlas que cuando pones select asterisco Dios mata un gatito de esos de ojos grandes y bueno, no pongáis select asterisco, no os traigáis datos que no necesitáis. Pero bueno, más allá de eso, desde el punto de vista de demostración, nos vale y se entiende la consulta. Y luego simplemente hago sec de esa variable, que es una forma de hacer código dinámico, de tal forma que si os fijáis, yo estoy construyendo la sentencia pues concatenando estas dos variables, ¿vale? Y estoy haciendo lo mismo, algo parecido aquí, porque aquí ya no estoy concatenando, sino que lo que estoy haciendo es pasándolo como parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, pues si ejecuto esto, pues efectivamente esto funciona. Si aquí le pongo 15 y aquí 15, esto funciona, ¿vale? Y si le pongo en el query incluye actual execution plan, si quiero que me muestre el plan de ejecución, pues en los dos casos hace lo mismo, ¿no? Que es una búsqueda por la clave primaria, porque es lo que estamos haciendo y no tiene más historia. ¿Dónde viene el problema? ¿En qué pasaría si yo pongo aquí, por ejemplo, drop tablet, ¿vale? Bueno, pues esto funciona, me devuelve la fila 15, pero como le he concatenado este punto y coma y drop tablet, pues esto se queda como select asterisco fronte where id igual a 15, punto y coma, drop tablet, se borra la tabla, este comando hace el select y borra la tabla, y por supuesto la tabla t yo sabré escribir, ya no existe nunca más, ¿vale? No la hemos cargado, así de sencillo. Que borren una tabla, bueno, con integridad referencial o lo que sea, pues es un poquito más difícil, pero imaginad que esto lo hacéis dentro de una aplicación, pues puede tener ciertas consecuencias, ¿vale? Voy a volver a crear la tabla T, create tablet T, int identity 1,1, not null primary key, foo n char 2000. Vale, y la rellenamos con insert into t select fila más cast de row number
over order by 1 partido. Esto es un truquito para que genere simplemente un 1, 2, 3, 4. Vale. De tal forma que mi tabla T... esto solo ha hecho un registro. From sys.syscolumn. La tabla syscolumn siempre tiene mucha fila y así, bueno, pues insertamos 1068 filas. Ok, comento esto para que no se vuelva a ejecutar y quito el drop table, no quiero que me lo vuelva a borrar y ahora, bueno, pues ya vuelve a funcionar, aunque le ha puesto otro numerito porque había hecho el insert, se está desplazado, no pasa nada, ¿vale? Lo que os decía es que imaginad que en lugar del campo foo, el campo id, añadimos un alter table t add imaginad que en la tabla de facturación facturado int not null default 0, vale, y ahora decimos update set update, bueno, voy a hacer la tabla tiene 1000 y pico filas, voy a hacer que 990 tset facturado igual 1. Que esto es lo que pasaría en un entorno normal, ¿no? Yo tengo albaranes, pues la mayoría de ellos están facturados, porque voy facturando mes a mes, pero siguen estando ahí, y ahora los facturo, ¿no? ¿Qué pasa si ahora cambio este select y le digo where facturado igual a id, ¿vale? Lo más normal, y esto que sea 1 o que sea 0, ¿vale? Vamos a ponerle 0 aquí, ¿vale? Y aquí facturado. Vale. Entonces, cuando ejecutamos este código y vemos el plan de ejecución, me devuelve que se ha recorrido con un cluster it index scan, se ha recorrido toda la tabla y eso ha hecho pues que lea una serie de tablas y que tarde pues lo que sea, muy poquito porque hay poca chicha. Voy a poner set statistics io on para que veáis lo que quiere decir que se lea toda la tabla, ¿vale? Pues básicamente quiere decir que ha leído 537 páginas, que son lo que ocupa los 1000 y pico registros, ¿vale? Están cabiendo aproximadamente 2 registros por página en la situación actual, ¿vale? Ahora, si yo busco el id igual a 1, es decir, vale, en realidad me falta un pequeño parámetro, perdonad que lo haga de esta forma, que es, voy a poner el 1, disculpad esto, se me ha olvidado un paso importante, que es create index ix facturado on t sobre el campo facturado, es decir, como yo quiero buscarlo de forma rápida, por lo tanto le creo un índice, ¿de acuerdo? Ahora, si yo busco los pendientes de facturar, que son pocos, ¿vale? Él lo que hace es que hace un indexing, busca los ceros, como sabe que hay pues 990 menos 1060, pues hay 100 o así, le conviene buscar en el índice y luego encontrar el resto de datos de este asterisco que yo le he pedido, buscarlo en la tabla, ¿vale? Para eso ha hecho un total de 173 lecturas, ¿vale? Si yo ahora hago 1, el plan de ejecución es el mismo. ¿Por qué? Pues solo cambia el parámetro. Sin embargo, se ha hecho 2054 lecturas, ¿vale? ¿Recordáis? Voy a apuntarlo aquí, 990 filas, ¿vale? Y voy a volver a poner el 0. ...79 filas... Ok, la diferencia es, pues, no sé, 2000 versus 173, eso es la diferencia que hay, ¿vale? Ahora voy a hacer algo tan tonto como poner aquí un espacio, ¿vale? Poner un espacio implica
que la sentencia ya no es la misma, el plan de ejecución no es el mismo, no es exactamente, o sea, el comando no es el mismo y él va a generar pues otro plan de ejecución distinta, ¿vale? Podía hacer también un dbcc free proc cache o alguna cosa así, pero bueno, me da un poco igual. Entonces, cuando hago esto era para el 1, fijaos que ahora el plan de ejecución ha cambiado, simplemente se ha recorrido toda la tabla, pero el resultado recorriéndose toda la tabla, devolviendo por supuesto todas las filas que tiene que devolver, es 4 veces, prácticamente 4 veces más eficaz. Es decir, nosotros no hemos tocado nada, solo es un tema del plan de ejecución y qué se ejecuta primero y qué se ejecuta después. De la misma manera, si yo ahora busco aquí con 0, esta ejecución de 0 con el plan de ejecución cacheado devuelve las mismas 79 filas, pero 5 veces peor. ¿Vale? Es decir, no hay un plan mejor y uno peor. Los dos son malos o buenos en función de cuántas filas devuelven. Porque en función de cuántas filas devuelven, pues te interesa hacer una cosa o te interesa hacer otra. Al estar el plan cacheado, pues se puede dar lugar a que no sea el correcto. Y esto nos lo encontramos en instalaciones en las que de repente algo va bien y deja de ir bien, o una mañana empieza a ir mal, se reinicia el servidor y entonces ya todo va bien. Y puede venir por cosas de estas, ¿vale? Puede venir también por estadísticas, por estadísticas mal actualizadas y cosas así. Bueno, puede venir por 10 millones de cosas. Pero esto es una de las cosas que os podéis encontrar. Porque la sentencia, o la mandéis como la mandéis, él va a intentar mantener estos planes de ejecución. Este plan de ejecución es un plan de ejecución trivial, no es un plan de ejecución que cueste, pero hay otros que son muy costosos de hacer y de ejecutar y que no puedes estar recompilándolo todas las veces porque precisamente por eso se hacen procedimientos almacenados, para que funcione mejor. ¿A dónde quería llegar con esto? Pues básicamente la demo tenía dos partes, ¿no? La parte de que os dieseis cuenta de que puedo borrar la tabla, de que exec en general no es buena idea, y la otra parte de los planes de ejecución y cómo se generan, para que sepáis que este tipo de cosas con los índices adecuados os pueden dar resultados pues de este estilo. Hay hints del tipo optimize for, bueno, quiero decir, hay varios hints que te pueden ayudar a salvar todo esto, pero lo primero es tener claro, que vosotros tengáis claro que esto os puede estar o no pasando en vuestro sistema, ¿vale? Esto también es un ejemplo forzado, es decir, son casos en los que simplemente el cambio de un valor de igualdad hace que el número de registros que se vayan a recorrer sea fatal. En las versiones más modernas, creo que a partir de 2019, pero no estoy seguro que incluso 2017 no lo haga, hay un nuevo tipo de join, esto viene por un nuevo tipo de query que se llama Adaptive Queries, ¿vale? Y este tipo de cosas puede cambiarlas de forma dinámica, ¿vale? De tal forma que este tipo de problemas quedan minimizados en las nuevas versiones. Cada vez es más automático y cada vez es más sencillo de resolver queries, ¿vale? Y hasta aquí el tema de código dinámico, que es lo que yo os quería contar, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la charla. Hemos hablado de niveles de aislamiento, de todos, de los problemas que generan, con ejemplos, haciendo, entiendo que es mucho más comprensible los escenarios que hay. Hemos hablado de select max, de bloqueos, de interbloqueos, de deadlocks. Hemos hablado también de código dinámico, de los problemas que genera y de algunas cositas más. Y nada, pues hasta aquí. Bueno, y con esto nada más. Muchísimas gracias a los sponsors por participar, por ayudarnos en hacer todo esto posible. Y si tenéis cualquier pregunta, si no, muchísimas gracias. Aquí tenéis la web donde podéis encontrarnos.